Tess Ormond giró la llave en la cerradura, suspiró y se apoyó sin vida contra la puerta de entrada. El turno de 10 horas en el centro de atención telefónica le había dejado sin fuerzas. Las interminables llamadas de clientes irritados que querían saber por qué su seguro no cubría tal o cual caso habían dejado de ser simplemente trabajo hacía tiempo. Se habían convertido en una auténtica tortura. Cada día aumentaba el flujo de llamadas entrantes y, con él, el nivel de estrés. La tenue luz del pasillo la sorprendió. Normalmente, a esa hora, Kayler estaba en el sofá frente al televisor, con una botella de cerveza y las sobras de la cena, pero el salón estaba a oscuras y desde el dormitorio llegaban ruidos extraños, un crujido, el golpe de una puerta de armario, el ruido sordo de objetos contra el fondo de una maleta. Kayler rara vez entraba en el dormitorio antes de medianoche. Tenía el sueño muy ligero, sobre todo en los últimos meses cuando casi habían dejado de hablarse. «Kyle», llamó Tess, dejando el bolso en la mesita y quitándose los zapatos. «¿Estás en casa?» Los ruidos del dormitorio cesaron por un momento y luego se reanudaron con más fuerza. Tess atravesó el oscuro pasillo, encendió la luz del dormitorio y se quedó paralizada en la puerta. Su dormitorio compartido, que por la mañana estaba perfectamente ordenado, ahora parecía un campo de batalla. Sobre la cama había una maleta abierta, ya medio llena de ropa y algunos objetos personales. Los cajones de la cómoda estaban medio vacíos. Kayler, de espaldas a la puerta, sacaba metódicamente las camisas del armario y las arrojaba descuidadamente en la maleta. «¿Qué pasa?», preguntó Tess en voz baja, sintiendo de repente que le costaba respirar. Kyle ni siquiera se volvió. Sus hombros se estremecieron ligeramente, como si se hubiera sobresaltado al oír su voz, pero siguió con lo que estaba haciendo. «¿Qué crees que está pasando?», respondió sin volverse, en un tono como si ella le hubiera preguntado qué hora era. «Me voy». Tess dio 2 pasos vacilantes hacia el interior de la habitación. «Me voy», repitió Kayler, esta vez volviéndose, y Tess se encontró con su mirada, fría, decidida, completamente ajena. «Tenemos que hablar, pero ahora no. Pasaré la noche en casa de un amigo y mañana nos veremos y lo discutiremos todo». Él volvió a lo que estaba haciendo y Tess se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Llevaban 10 años juntos, 7 de ellos casados. A pesar de todas las dificultades y de que últimamente discutían más a menudo, nunca pensó que él simplemente recogería sus cosas y se marcharía. «No puedes irte así», logró decir ella por fin. «Tenemos que hablar. Ahora mismo». Kayler metió la última camisa en la maleta, la cerró de un golpe y se volvió hacia ella. Su rostro era impenetrable, solo los músculos de las mejillas delataban su tensión. «¿Está bien?», dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. «Hablemos. Voy a pedir el divorcio. Para ser sincero, llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no quería hacerte daño. Pero esto no puede seguir así». Tess sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las luces de un coche que pasaba por la ventana iluminaron por un segundo el rostro de Kayler. A esa luz le pareció un completo desconocido. «¿Por qué?», preguntó Tess con voz ronca. «Podemos arreglarlo». «Ir a un terapeuta de pareja». Kayler suspiró con irritación. «Tess, no compliques las cosas. Ya lo ves tú misma. Hace tiempo que somos simples vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis asuntos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? No tenemos nada en común, salvo la hipoteca y los gastos de la casa». Tess percibió algo nuevo en su voz, una nota falsa. A lo largo de los años que llevaban viviendo juntos, había aprendido a distinguir los matices de su estado de ánimo, y ahora algo no cuadraba. «No es solo eso», dijo lentamente. «Ha pasado algo». Kayler se dio la vuelta y murmuró algo entre dientes. «Ha pasado algo», repitió Tess con voz firme.
¿Me has engañado? Él guardó silencio, pero algo en su postura le indicó que había dado en el clavo. ¿Quién es ella?, preguntó Tess, sorprendida de su propia calma. Kayler suspiró y se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que habían empezado a hablar. Es Gillian, de la oficina de logística. Llevamos juntos 6 meses. No importa quién sea, Tess. Lo importante es que con ella me siento vivo. Tengo 37 años y estoy atrapado en una rutina. Trabajo, casa, hipoteca, deudas. Esta no es la vida que quiero. ¿Y qué vida quieres?, preguntó Tess, sintiendo cómo algo se enfriaba y moría en su interior. Quiero libertad, quiero viajar, quiero despertarme con alegría, no pensando en cuántos pagos me quedan para saldar el crédito. Kyle comenzó a hablar más rápido, gesticulando. No quiero pasarme el resto de mi vida repartiendo paquetes. Gillian me entiende, ella es igual. Los dos queremos más. Tess sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con esfuerzo. Echó un vistazo a la maleta. ¿Y te vas a ir así sin más? ¿Y la casa? Sabes que aún no hemos terminado de pagar la hipoteca. Kayler soltó una breve risa. Ahí es donde estamos. Tendremos que vender la casa, Tess. Insisto en ello. Es nuestra propiedad conjunta y, por ley, tengo derecho a la mitad. Pero yo pagué el 80% de todas las cuotas, protestó Tess. Yo elegí esta casa, yo insistí en comprarla. No importa, cortó Kayler. Según los documentos, somos copropietarios. Vendemos la casa, dividimos el dinero y cada uno sigue su camino. Tess sintió que empezaba a temblar de rabia e impotencia. Así que no solo me abandonas por una aventura de oficina, sino que además me echas de casa. Nadie te echa, espetó Kayler. Solo reclamo lo que me corresponde por ley. Si quieres, puedes quedarte aquí hasta que se venda la casa. Pero yo, en tu lugar, empezaría a buscar un nuevo lugar donde vivir. Cerró las maletas con llave y se enderezó. En cualquier caso, me voy ahora. Me quedaré en casa de Nick. Mañana te escribiré y nos veremos para discutir los detalles del divorcio. Tess lo miró, sin poder creer que ese hombre frío y calculador fuera el mismo Kayler con el que había compartido 10 años de su vida, el mismo que en su día le escribía torpes poemas y le juraba amor eterno. ¿Nick sabe lo de Gillian?, preguntó Tess, tratando de herirlo. Kyle se encogió de hombros. Sí, y no solo él. Todos nuestros amigos saben que hace tiempo que ya no somos pareja. Ya era demasiado. Tess sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Vete, susurró. Vete ahora mismo. Kyle parecía estar esperando eso. Cogió la maleta, pasó junto a ella hacia el pasillo sin siquiera mirarla. Un minuto después, se cerró la puerta de entrada y, otro minuto más tarde, Tess oyó cómo arrancaba su camioneta en la entrada. Se quedó sola en la habitación destrozada, incapaz de creer que su vida se hubiera derrumbado en solo 15 minutos. Tess se quedó sentada en el borde de la cama durante casi una hora, mirando sin sentido a la pared. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Intentaba entender cuándo había empezado todo a ir mal. Quizás 2 años atrás, cuando decidieron posponer tener un hijo por problemas económicos. O 3 años atrás, cuando Kayler perdió un trabajo prometedor y se vio obligado a trabajar como repartidor, algo que consideraba indigno de él. O aún antes, la sacó de su estupor el timbre de la puerta. En el umbral había un mensajero con un sobre en la mano. «¿Señorita Ormond?», preguntó, mirando su tableta. «Tengo una carta urgente para usted de la firma de abogados Holder, Montgomery & Partners. ¿Puede firmar aquí?». Tess tomó la tableta de forma mecánica, firmó y cogió el sobre. Cerró la puerta, miró la dirección del remitente y frunció el ceño. El nombre de la empresa no le decía nada. Lo primero que pensó fue que Kayler ya se había puesto en contacto con los abogados para el divorcio, pero le pareció demasiado precipitado. Al abrir el sobre, Tess sacó una carta oficial con el membrete de la empresa.
Las primeras líneas le hicieron olvidar la escena que acababa de presenciar. Estimada señorita Ormond, lamentamos profundamente comunicarle el fallecimiento de su tío, Harmon Ormond, acaecido el 17 de abril del presente año. Como ejecutores de su última voluntad, tenemos la obligación de informarle de que, según el testamento redactado el 3 de febrero, usted es la única heredera de todos sus bienes. El valor total de la herencia, incluyendo efectivo, valores y bienes inmuebles, asciende a $680,000. Tess leyó esa línea 3 veces, sin dar crédito a sus ojos. El tío Harmon era el hermano menor de su padre, un excéntrico solitario al que solo había visto unas pocas veces en su infancia. La última vez que se vieron fue en el funeral de sus padres, cuando ella tenía 15 años. Después de eso, su tío desapareció de su vida, enviándole de vez en cuando tarjetas de Navidad sin remitente, y ahora resultaba que ese hombre casi desconocido le había dejado una enorme fortuna. Tess se dejó caer en una silla de la cocina, sintiendo que le daba vueltas la cabeza por el exceso de información y emociones. Kayler le había anunciado que se divorciaba. El tío Harmon había muerto y le había dejado una herencia, $680,000, una suma con la que ni siquiera podía soñar. Al final de la carta figuraban los datos de contacto de un empleado de un bufete de abogados, un tal Geoffrey Montgomery, con quien se le pedía que se pusiera en contacto lo antes posible para discutir los detalles de la herencia. Tess se quedó sentada, mirando la carta, y poco a poco, muy poco a poco, a través del shock y el dolor por la traición de Kayler, empezó a surgir en ella un extraño sentimiento, una mezcla de alivio y sorpresa. Con ese dinero podría empezar una nueva vida, comprarle la casa a Kayler, dejar el odiado centro de llamadas, hacer todo lo que había soñado, pero que había pospuesto debido a la constante falta de dinero. Su primer impulso fue coger el teléfono y llamar a Kayler para contarle la increíble noticia. Pero algo la detuvo. La imagen de Kayler hablando fríamente sobre la división de los bienes le vino a la mente, y junto a él, la imagen de una tal Gillian de la oficina con la que se sentía vivo. No, él había tomado una decisión. Había decidido marcharse cuando creía que ella se había quedado sin recursos, con una hipoteca y facturas que pagar. ¿Por qué iba ella a informarle de su repentina riqueza? Tess dobló lentamente la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Luego abrió el cajón de la cómoda del vestíbulo y escondió el sobre debajo de una pila de bufandas de invierno. Nadie debía saberlo todavía, ni siquiera a Cheyenne, su mejor amiga, especialmente ahora, cuando la noticia del divorcio seguramente se extendería entre todos sus conocidos. Primero tenía que pensarlo todo, reunirse con un abogado y decidir qué hacer a continuación. La decisión había sido repentina y le había traído una tranquilidad inesperada. No le diría a Kayler nada sobre la herencia, al menos hasta que se resolvieran todos los asuntos legales del divorcio. Que pensara que la había dejado sin un centavo, que disfrutara de su daro con su Gillian. Al fin y al cabo, él había elegido su camino y ahora ella tenía la oportunidad de elegir el suyo. Tess miró su teléfono. Tenía que llamar a Cheyenne y contarle la decisión de Kyle. Pero en lugar de eso, apagó el sonido del teléfono y lo dejó boca abajo. Hoy quería estar sola con sus pensamientos. Todo lo demás podía esperar hasta mañana. A la mañana siguiente, Tess se despertó con la sensación de que la noche anterior había sido solo una pesadilla. La mitad vacía de la cama, la ausencia de los sonidos matutinos habituales, el ruido de la cafetera, el crujir del periódico, todo parecía irreal, como si se hubiera metido en la vida de otra persona. Le dolía la cabeza por la noche de insomnio que había pasado tratando de entender lo que había pasado. El despertador marcaba las 6:30. Aún faltaba media hora para levantarse. Tess se dio la vuelta, intentando volver a dormirse, pero no lo consiguió.
En su cabeza, como un disco rayado, daban vueltas fragmentos de la conversación que había mantenido ayer con Kayler. Solo exijo lo que me corresponde por ley. Todos nuestros amigos saben que hace tiempo que ya no somos pareja. El teléfono, que estaba sobre la mesita, vibró. Tess se estiró para cogerlo y vio un mensaje de Kayler. Tenemos que vernos hoy. Estaré en casa a las 6. Tenemos mucho que hablar. Ni una palabra de disculpa, ni un por favor, ni siquiera un cortés espero que puedas. El típico Kayler de los últimos años que cree que todo el mundo debe adaptarse a él. En el baño, Tess se encontró con una nueva sorpresa. Habían desaparecido la maquinilla de afeitar, la loción para después de afeitarse y el cepillo de dientes de Kayler. La estantería sobre el lavabo estaba vacía, como si alguien hubiera borrado la mitad de su vida en común. En ese momento, se dio cuenta de que Kayler se había ido de verdad. Después de un desayuno escaso, ya que no tenía apetito, Tess volvió a revisar el sobre con la carta sobre la herencia. Quizás todo había sido producto de su estrés, pero no. La suma de $680,000 seguía figurando en el documento, convirtiendo la catástrofe del día anterior en una situación extraña, agridulce. El día en el centro de atención telefónica se hizo interminable. Tess respondía a las llamadas de forma mecánica, con la mente en otra parte. Durante la pausa para comer, finalmente se decidió a llamar al número que figuraba en la carta del bufete de abogados. Oficina de Holder, Montgomery y socios, ¿en qué puedo ayudarla?, respondió una agradable voz femenina. Buenos días, me llamo Tess Ormond. He recibido una carta de su bufete en relación con la herencia de Harmon Ormond. Necesito hablar con el señor Montgomery. Un momento, señorita Ormond, le paso con él. Tras una breve espera, se oyó una voz grave de hombre al otro lado del teléfono. Jeffrey Montgomery. Señorita Ormond, supongo. Me alegro de que se haya puesto en contacto con nosotros tan rápidamente. Sí, soy yo, respondió Tess, mirando nerviosamente a su alrededor. La sala de descanso del centro de llamadas no era el lugar más adecuado para este tipo de conversaciones, pero no tenía otra opción. Recibí su carta ayer por la noche y, sinceramente, me quedé impactada. Apenas conocía a mi tío Armón. Entiendo su sorpresa, respondió Montgomery. El señor Ormond era, ¿cómo decirlo?, un hombre peculiar. Sin embargo, en lo que respecta a su testamento, fue muy claro. Usted es su única heredera. ¿Podría pasar por nuestra oficina en los próximos días? Tenemos que preparar una serie de documentos. Sí, claro. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Mañana a las 10 de la mañana? Tess calculó mentalmente su horario de trabajo. Mañana tenía el segundo turno, que no empezaba hasta las 2 de la tarde. Mañana a las 10 está bien. Excelente. Y señorita Ormond, añadió Montgomery, le recomendaría que no dijera nada sobre la herencia por ahora. En estos asuntos es mejor completar primero todos los trámites. Lo entiendo, respondió Tess pensando en Kyle. No se preocupe. Cuando Tess llegó a casa, Kyle ya la estaba esperando, sentado en el capó de su camioneta. Parecía molesto, como si ella lo hubiera hecho esperar, y no él quien había irrumpido en su vida sin invitación. «Llegas tarde», gruñó en lugar de saludarla. «Trabajo hasta las 5:30, más el trayecto», respondió Tess con frialdad. «Podrías haber avisado que ibas a llegar tan pronto». Entraron en casa en silencio. Kayler se dirigió directamente a la cocina, abrió la nevera como si todavía tuviera derecho a hacerlo y sacó una botella de cerveza. «Bueno», comenzó dando un sorbo, «creo que tenemos que decidirlo todo rápidamente y de forma civilizada. Ya he hablado con el agente inmobiliario. Cree que si ponemos la casa en venta ahora podríamos obtener unos 300,000, quizá un poco más». Tess se quedó paralizada. «¿Ya has hablado con el agente inmobiliario? ¿Sin mí?» Kayler se encogió de hombros. «Solo es una consulta preliminar.
Cuanto antes vendamos la casa, antes nos separaremos sin problemas. No quiero vender la casa, dijo Tess con firmeza. ¿Cómo que no quieres? Kayler frunció el ceño. ¿Y con qué vas a pagar la hipoteca? Tu sueldo en el centro de atención telefónica apenas cubre la mitad del pago. Tess apretó los puños. Era cierto. Durante los últimos 2 años les había costado mucho pagar la hipoteca incluso entre los dos, por no hablar de que ella tuviera que hacerlo sola. Ya se me ocurrirá algo. Por ejemplo, Kayler resopló y dio otro trago a su cerveza. Escucha, no lo compliques. Vendemos la casa, dividimos el dinero y cada uno empieza de cero. Creo que tú también lo quieres. No, yo no quiero eso, exclamó Tess alzando la voz. Esta casa la elegí yo. Hice el primer pago con el dinero que me dejaron mis padres. Planifiqué cada habitación, elegí los colores. Es mi casa. Nuestra casa, la corrigió Kayler. Según la ley, es nuestra. Y yo tengo derecho a la mitad. ¿Qué planes tienes para tu parte?, preguntó Tess con recelo. Kayler apartó la mirada. No es asunto tuyo. Oh, déjame adivinar, sonrió con amargura Tess. Tú y Gillian planeáis empezar una nueva vida con el dinero de la venta de la casa en la que no has invertido ni la mitad de lo que yo he invertido. Para allá, frunció el ceño Kayler. Ya te he dicho que lo resolvamos de forma civilizada. ¿Civilizada? Ahora Tess casi gritaba. ¿Consideras que tu comportamiento es civilizado? Me has engañado, luego has venido y me has anunciado que te divorcias, y ahora exiges vender la casa para financiar tu relación con esa... No te atrevas a hablar de ella en ese tono, espetó Kayler, dejando la botella sobre la mesa con un estruendo. Gillian no tiene nada que ver. Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de que ella apareciera. Si nuestro matrimonio estaba muerto, fue porque tú lo mataste. Se quedaron uno frente al otro, respirando con dificultad, como boxeadores en el ring antes del asalto decisivo. ¿Sabes qué?, dijo finalmente Kayler, bajando la voz. No voy a escuchar eso. O aceptas vender la casa o pediré la división de bienes ante los tribunales. Y entonces todo se alargará durante meses, si no años. ¿Es eso lo que quieres? Tess sabía que él no estaba fanfarroneando. Kayler siempre estaba dispuesto a llegar hasta el final cuando se trataba de dinero, y no dudaba de que el pleito sería largo y agotador. Está bien, dijo ella finalmente sintiéndose acorralada. Acepto vender la casa, pero necesito tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Cuánto?, preguntó Kayler de nuevo, ya más tranquilo, sintiendo que la victoria estaba cerca. 1 mes. 2 semanas, respondió él secamente. En 2 semanas se puede encontrar cualquier piso. Está bien, 2 semanas. Me iré dentro de 2 semanas. Muy bien, asintió Kayler como si acabaran de cerrar un trato ventajoso y no de poner punto final a una relación de 10 años. Tess pasó la semana siguiente buscando piso. Todas las ofertas en el mercado de alquiler eran demasiado caras o demasiado cutres. Ya estaba a punto de desesperarse cuando el agente inmobiliario Patrick le ofreció un apartamento en el prestigioso complejo Riverside Gardens. Riverside Gardens, se sorprendió Tess. Pero si es uno de los complejos residenciales más caros de la ciudad. Sí, pero ahora tienen una oferta para nuevos inquilinos, le explicó Patrick. Los 3 primeros meses con un descuento del 20%. Además, el apartamento ya está completamente amueblado. Para entonces, Tess ya se había reunido con Jeffrey Montgomery y había firmado todos los documentos de la herencia. La mayor parte de la suma, $500,000, ya estaba disponible en su nueva cuenta bancaria. Con ese dinero podía permitirse un apartamento en Riverside Gardens, aunque antes ese tipo de vivienda estaba fuera de su alcance. El complejo hacía honor a su reputación. Situado a orillas del río, con un terreno bien cuidado, aparcamiento subterráneo y todas las comodidades, incluyendo piscina y spa,
Parecía más un complejo turístico que una vivienda normal. El apartamento era luminoso, espacioso, y tal y como había prometido el agente inmobiliario, estaba completamente amueblado con muebles de alta calidad. Tess decidió no esperar más y al día siguiente firmó el contrato de alquiler. La mudanza se organizó rápidamente. Contrató a un equipo de mudanzas que en un solo día trasladó todas sus pertenencias a su nuevo hogar. La mayor parte de los muebles se quedaron en la casa, ya que el nuevo apartamento ya estaba amueblado. Kyle, al enterarse de su mudanza, se mostró sorprendido. ¿Ya has encontrado piso? ¿Tan rápido?, preguntó cuando llegó por la tarde, antes de que ella se marchara, para recoger algunas cosas que supuestamente se había olvidado. Sí, imagínate, respondió Tess secamente. ¿Y dónde, si no es secreto? No importa, respondió ella secamente. Tú necesitabas una casa en venta, y aquí la tienes, toda tuya. Puedes empezar a enseñarla mañana mismo. Kayler la miró atentamente, como tratando de comprender algo. «Estás diferente», dijo finalmente. «¿Ha pasado algo?» «Sí, ha pasado algo», respondió Tess con una sonrisa amarga. «Mi marido me ha dejado por otra mujer y me exige que venda la casa que amo. ¿Qué más podría haber pasado?» La primera noche en el nuevo apartamento resultó inesperadamente tranquila. Tess pensaba que echaría de menos su casa, que se sentiría sola e incómoda en un lugar nuevo, pero, en cambio, sintió un extraño alivio. El amplio dormitorio principal, el enorme cuarto de baño con jacuzzi, las vistas al río desde las ventanas del salón. Todo ello creaba una atmósfera de confort que tanto había echado de menos en los últimos años. Por la mañana, por primera vez en mucho tiempo, se despertó sin despertador, descansada y con la sensación de que el nuevo día traería cambios para mejor. Salió al balcón con una taza de café y se quedó mirando el río que brillaba bajo el sol de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía acorralada, sino dueña de su vida. Con dinero en la cuenta, un nuevo apartamento y una creciente confianza en el futuro, Tess finalmente sintió que comenzaba a recuperarse emocionalmente tras la traición de Kyler. La mañana del martes recibió a Tess con una lluvia fría, cuyas gotas golpeaban monótonamente el cristal de su nuevo apartamento. El tiempo encajaba perfectamente con su estado de ánimo, igual de gris y melancólico. A pesar de la comodidad que le proporcionaba Riverside Gardens, los pensamientos sobre el inminente divorcio no le daban tregua. Tess estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café ya frío y revisando la lista de abogados de familia que le había recomendado Cheyenne. La idea de tener que contarle a un desconocido el fracaso de su vida familiar era desagradable, pero necesaria. Sabía que Kayler no renunciaría a su plan de vender la casa y quedarse con su mitad, y necesitaba conocer sus derechos. Después de media hora de dudar, Tess marcó el número de una de las abogadas de la lista, una tal Olivia Prescott, que, según Cheyenne, se especializaba en divorcios complicados y tenía fama de ser una negociadora dura pero justa. «Bufete Prescott y socios, ¿en qué puedo ayudarla?», respondió una agradable voz femenina. «Buenos días», dijo Tess. «Me gustaría concertar una cita con la señora Prescott para consultar sobre un divorcio». «Por supuesto», respondió la secretaria. «La señora Prescott puede recibirla hoy a las 3 de la tarde. ¿Le viene bien?» Tess calculó mentalmente su horario. Tenía el segundo turno a las 5 de la tarde, así que debería darle tiempo. «Sí, gracias. A las 3 está bien». «Estupendo. ¿Cómo se llama?» «Tess Ormond. Quiero decir Brooks», se corrigió, recordando que legalmente llevaba el apellido de su marido, aunque siempre había preferido usar el de soltera. «Anotada, señora Brooks. Nuestra oficina está en Maple Avenue, número 24, tercer piso. Tendrá que rellenar algunos formularios antes de la reunión, así que le agradeceríamos que llegara 15 minutos antes».
Tess le dio las gracias a la secretaria y colgó. Al decir el apellido de su marido, sintió una punzada de irritación. Pronto tendría que volver a acostumbrarse a ser simplemente Tess Ormond, sin el apellido Brooks. Curiosamente, ese pensamiento no le entristeció, sino que le produjo una extraña sensación de liberación. El bufete de abogados Prescott and Partners estaba situado en un moderno edificio de oficinas en la zona comercial de la ciudad. El interior estaba decorado en tonos sobrios, madera oscura, luz tenue y sillones de cuero mullido en la sala de espera. Tess rellenó los formularios necesarios y a las 3 en punto la invitaron a pasar al despacho de Olivia Prescott. La abogada era una mujer bajita, de unos 50 años, con el pelo corto y una mirada atenta que parecía fijarse en cada detalle. Le dio un fuerte apretón de manos a Tess y le invitó a sentarse. «Bien, señora Brooks», comenzó, revisando los formularios que Tess había rellenado. «Veo que desea asesoramiento sobre un divorcio. Cuénteme con más detalle su situación». Tess respiró hondo y comenzó a contar. Intentaba hablar de forma seca y concisa, sin emociones, pero a veces su voz la traicionaba y temblaba. La historia era dolorosamente trivial. Su marido había tenido una aventura en el trabajo, había decidido empezar una nueva vida, le había pedido el divorcio y ahora exigía vender los bienes que habían adquirido juntos, en este caso, la casa. «Quiero saber cuáles son mis derechos», concluyó Tess. «Yo pagué la mayor parte de la hipoteca y el pago inicial también fue con mis propios fondos, pero legalmente somos ambos propietarios». Olivia escuchó atentamente y tomó notas en su libreta. Cuando Tess terminó, se recostó en la silla y cruzó las manos sobre la mesa. «Para ser sincera, señora Brooks», dijo, «su caso es bastante habitual. Según la ley, si una propiedad se adquiere durante el matrimonio, se considera patrimonio común, independientemente de quién haya aportado más dinero. Si no hay un contrato matrimonial u otro acuerdo que regule la división de los bienes, el tribunal suele dividirlo todo por la mitad». Tess sintió que se le encogía el corazón. Ya lo sabía, pero por alguna razón esperaba que la abogada le ofreciera alguna otra salida. «¿Entonces no puedo hacer nada?», preguntó con voz apagada. «No he dicho eso», sonrió Olivia con sutileza. «Cada caso es diferente. Podríamos intentar demostrar que su contribución a la compra de la casa fue considerablemente mayor y, basándonos en eso, solicitar al tribunal que se aparte del principio de división equitativa. Pero debo advertirle que se trata de un proceso complejo y no siempre predecible». Tess se quedó pensativa. Quizás debería luchar por la casa. Pero, por otro lado, ¿qué sentido tenía esa casa si estaba llena de recuerdos de Kyle y de su vida juntos? «Hay otra cosa», dijo Tess lentamente. «Hace poco he recibido una herencia de un pariente lejano, una suma considerable. Mi exmarido no lo sabe, o, mejor dicho, no lo sabía cuando iniciamos el proceso de divorcio. ¿Puede reclamar parte de ese dinero?». Olivia arqueó las cejas, claramente interesada. «¿Recibió la herencia antes o después de la ruptura efectiva de la relación?». «Después. Literalmente el mismo día que me comunicó el divorcio, recibí una carta del abogado sobre la herencia». Olivia asintió, satisfecha con la respuesta. «En ese caso, señora Brooks, ese dinero no es propiedad conjunta, le pertenece exclusivamente a usted. Su marido no tiene ningún derecho sobre él, aunque sigan estando legalmente casados. La herencia recibida por uno de los cónyuges se considera propiedad personal, no conjunta». Tess sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Al menos, Kayler no podría reclamar el dinero del tío Armón. «Sin embargo», continuó Olivia, «le recomendaría que no se precipite en tomar ninguna decisión sobre la casa o el divorcio hasta que haya sopesado todas las opciones. Quizás, desde el punto de vista financiero, le convenga más aceptar la venta de la casa
y utilizar su parte junto con la herencia para comprar una nueva vivienda sin cargas ni recuerdos negativos. Hizo una pausa para dar tiempo a Tess a reflexionar sobre lo dicho y luego añadió, sobre todo porque, según tengo entendido, ya te has mudado de la casa común, ¿no? Sí, asintió Tess. He alquilado un piso. En ese caso, mi consejo es que no te precipites. Aprovecha este tiempo para definir claramente lo que realmente quieres. Quizás lo más importante para ti no sea tanto el aspecto económico como la liberación emocional del pasado. Al final de la reunión, Tess se sintió mucho más segura. Olivia le ofreció ser oficialmente su abogada en el proceso de divorcio y Tess aceptó. Discutieron los siguientes pasos, incluyendo la preparación de los documentos y las posibles estrategias de negociación con Kyler o su abogado. Al salir de la oficina, Tess miró el reloj. Le quedaba poco más de una hora para empezar su turno. Decidió pasar por una cafetería cercana para comer algo y pensar en la información que había recibido. La cafetería U. Mildred siempre estaba llena a esa hora del día. Tess pidió un café y un sándwich. Se sentó en una mesa junto a la ventana y cuando estaba a punto de revisar los papeles que le había dado Olivia, oyó una voz familiar. «Tess, qué sorpresa». Cheyenne se acercaba a su mesa con una sonrisa de oreja a oreja y dos enormes bolsas del centro comercial de al lado. «Cheyenne, ¿qué haces aquí?», preguntó Tess, sinceramente alegrada de encontrarse con su amiga. «Nunca está de más un poco de terapia de compras», respondió Cheyenne, guiñándole un ojo y sentándose frente a ella sin esperar a que la invitara. «¿Y tú? Pensaba que hoy trabajabas». «Así es», asintió Tess. «Tengo el segundo turno y antes he tenido una reunión con el abogado». «¿El abogado?». Cheyenne se inclinó hacia adelante con interés. «¿Es por el divorcio?». Tess asintió mientras daba un sorbo a su café. «Sí, hay que conocer tus derechos. Kyler insiste en vender la casa y quería saber si puedo impugnar eso de alguna manera». «¿Y qué te dijo el abogado?». «Dijo», corrigió Tess, «Olivia Prescott. Tú misma me diste su número». «Ah, sí, lo olvidé». «¿Y qué te dijo?». Tess suspiró. «Básicamente, lo que ya sabía. La casa se considera propiedad conjunta, independientemente de quién haya aportado más. Si no hay contrato matrimonial, todo se divide a medias». «¡Qué injusticia!», exclamó Cheyenne, «después de todo lo que has invertido en esa casa». «Sí, pero ya sabes», Tess dudó. «Quizás sea mejor así. Hay demasiados recuerdos en esa casa». «Sí, pero económicamente, con las finanzas no habrá ningún problema», sonrió Tess. «No sé si te lo he dicho, pero he recibido una herencia de mi tío Harmon, el hermano de mi padre». Cheyenne abrió mucho los ojos. «¿Una herencia? ¿En serio? ¿Y cuánto es, si no es secreto?». Tess miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y dijo en voz baja, $680,000. Cheyenne soltó un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. «Dios mío, Tess, pero eso es una fortuna. ¿Cuándo te enteraste?». «El mismo día que Kyler me pidió el divorcio. Por la tarde, el mensajero me trajo una carta del abogado. ¡Qué casualidad!». Cheyenne negó con la cabeza. «¿Y Kyler no lo sabe?». «No, y prefiero que no se entere hasta que terminemos el divorcio». La abogada dijo que él no tiene derecho a ese dinero, ya que la herencia se recibió después de la ruptura efectiva de la relación. Pero, conociendo a Kyler, seguro que intentará inventarse algo. «Tu secreto está a salvo conmigo», aseguró Cheyenne, haciendo un gesto de cerrar la boca con llave. «Por eso podías permitirte un apartamento en Riverside Gardens. Me preguntaba cómo lo habías conseguido». Tess asintió. «Sí, con ese dinero no tendré que preocuparme por el alojamiento durante un tiempo, e incluso si tengo que darle a Kyler la mitad de lo que gane por la venta de la casa, seguiré ganando». Charlaron un poco más. Luego Tess miró el reloj y se dio cuenta de que tenía que irse. «Tengo que irme, Shay.
No quiero llegar tarde al trabajo. Claro, asintió Shay. Me alegro mucho por ti, Tess. A pesar de todo lo que ha pasado, parece que la suerte por fin te ha sonreído. Se abrazaron y Tess se apresuró hacia la salida, sintiéndose extrañamente aliviada tras la conversación con su amiga. Quizás había sido una buena idea contarle a alguien lo de la herencia. Al fin y al cabo, guardar un secreto así en soledad era difícil. Esa misma noche, mientras Tess respondía llamadas en el centro de atención telefónica, Cheyenne estaba sentada en la barra del Blue Deer, un popular pub al que solían acudir los oficinistas después del trabajo. Frente a ella estaba Marcus Douglas, un conocido común de Tess y su amigo, que trabajaba en una compañía de seguros que solía colaborar con la empresa de logística de Kayler. No puedo creer que Kayler haya hecho eso, dijo Marcus, bebiendo su cerveza. Siempre lo consideré un tipo decente. Por eso no hay que fiarse de los hombres, resopló Cheyenne, que ya se había tomado 2 cócteles y empezaba a perder la cautela. Un día te juran amor eterno y al día siguiente te dejan por una aventura de oficina. Ya, Shay, sonrió Marcus. No todos los hombres son así. Es solo que Kayler, bueno, parece que está pasando por una crisis de mediana edad o algo así. Una crisis de avaricia, diría yo, respondió Cheyenne, dando otro sorbo a su Cosmopolitan. Deja a Tess cuando cree que no tiene un centavo en el bolsillo y una hipoteca que pagar. Me gustaría ver su cara cuando se entere. ¿Enterarse de qué?, preguntó Marcus con interés. Cheyenne se calló de repente, al darse cuenta de que había hablado de más. Nada, dijo rápidamente. Solo, bueno, sobre cómo vive Tess ahora, en un apartamento elegante en Riverside Gardens. ¿En Riverside Gardens?, se sorprendió Marcus. Pero eso es un lugar carísimo. ¿Cómo puede permitírselo con el sueldo de operadora de un centro de llamadas? Cheyenne se dio cuenta de que se había metido en un lío. El alcohol le había soltado la lengua y ya había dicho demasiado, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Bueno, dijo, bajando la voz e inclinándose hacia Marcus. ¿No se lo dirás a nadie si te cuento algo? Claro que no, la aseguró Marcus, inclinándose también hacia ella. ¿Qué secreto es? Tess ha recibido una herencia, susurró Cheyenne, de un pariente lejano, $680,000. ¿Te lo imaginas? Los ojos de Marcus se agrandaron por la sorpresa. Vaya, menudo giro. ¿Y Kayler no lo sabe? No, y no quiere que él lo sepa hasta que terminen el divorcio. Así que no se lo digas a nadie, ¿vale? Por supuesto, Shay, asintió Marcus con aire serio. Lo llevaré a la tumba. Pero los secretos tienden a difundirse, especialmente cuando se confían a quienes prometen guardarlos. Al día siguiente, Marcus se encontró con su amigo Jeff, que trabajaba en la misma empresa de logística que Kayler, y no pudo resistir la tentación de compartir la jugosa noticia. ¿Has oído lo de Kayler Brooks y su divorcio?, preguntó como de pasada. Claro, respondió Jeff. Toda la oficina no habla de otra cosa. Kayler y Gillian ni siquiera se molestan en ocultarlo. ¿Y has oído algo de su mujer? Marcus bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Solo que trabaja en un centro de atención telefónica y que están vendiendo la casa, respondió Jeff encogiéndose de hombros. ¿Y qué? No te lo vas a creer, dijo Marcus con una amplia sonrisa, anticipando el efecto de sus palabras. Ha recibido una herencia, $680,000, y Kayler no lo sabe. No me digas, dijo Jeff incrédulo. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó Cheyenne, su mejor amiga. Ayer se lo soltó después de un par de copas. Kayler tiene que enterarse, dijo Jeff pensativo. Eso lo cambia todo. Así, de boca en boca, la noticia de la herencia de Tess llegó finalmente a oídos de Kayler. Ocurrió el viernes, durante la pausa para el almuerzo, cuando estaba sentado en la cafetería de la empresa con Gillian y discutía los planes para el fin de semana. Brooks,
le llamó Ryan del departamento de logística, acercándose a su mesa. ¿Has oído las noticias sobre tu ex? Kyler miró a su compañero con aire sombrío. Lo último de lo que quería hablar, especialmente en presencia de Gillian, era de Tess. ¿Qué noticias? Dicen que se ha hecho rica de repente, dijo Ryan con una sonrisa burlona. Ha heredado una fortuna de un tío, cientos de miles de dólares. Por eso aceptó tan fácilmente vender la casa y mudarse a Riverside Gardens. Kyler se quedó paralizado con el tenedor en la mano. ¿Qué tontería es esa?, logró decir por fin. Tess no tiene parientes ricos. Pues ahora sí, se encogió de hombros Ryan. En la oficina no se habla de otra cosa. Alguien se lo ha contado a otro, que conoce a una amiga suya, que la cantidad ronda los $600,000, más o menos. 680, para ser exactos, corrigió alguien desde la mesa de al lado. Kyler sintió cómo se le subía la sangre a la cara. $680,000. Eso explicaba por qué Tess parecía tan tranquila últimamente, por qué había aceptado tan fácilmente vender la casa, por qué podía permitirse un apartamento en Riverside Gardens. ¿Estás bien?, preguntó Gillian en voz baja al notar su confusión. Sí, solo... Kyle no terminó la frase. Ya estaba haciendo cálculos mentales frenéticamente. Si Tess realmente había recibido una herencia mientras aún estaban casados, por ley él tenía derecho a la mitad, ¿o no? No estaba seguro, pero tenía intención de averiguarlo. Después del trabajo, en lugar de ir a ver a Gillian, como había planeado, Kyler se fue a casa de Nick. Necesitaba pensar en la situación y decidir qué hacer a continuación. Pasó toda la noche intentando llamar a Tess, pero ella no contestaba. Entonces empezó a escribirle mensajes, uno tras otro. Tenemos que hablar. Llámame, es importante. Tess, sé lo de la herencia. Tenemos que hablarlo. Pero no hubo respuesta. El sábado por la mañana, Kyler decidió actuar con más determinación. Encontró la dirección de Riverside Gardens y se dirigió allí con la esperanza de encontrar a Tess en casa. Pero el guardia de seguridad de la entrada se negó a dejarle pasar sin el permiso de un residente, y Tess, a quien llamaron desde recepción, se negó a recibirlo. De vuelta en el coche, Kyler dio un puñetazo al volante. La situación se estaba descontrolando. Sentía que se le escapaba algo importante, algo que podría afectar significativamente a su situación financiera tras el divorcio. Pasó todo el día llamando y enviando mensajes a Tess, pero ella lo ignoró obstinadamente. No fue hasta la noche del domingo cuando su teléfono finalmente sonó y el nombre de Tess apareció en la pantalla. Tess durmió mal toda la noche después de hablar con Kyler. Su voz, que de repente se había vuelto suave y casi aduladora, no le daba descanso. Tenemos que vernos, Tess. Hablemos. Te lo explicaré todo. Ella accedió a quedar el lunes por la noche solo porque estaba harta de las llamadas y los mensajes interminables. Además, como le había dicho Olivia Prescott, tal vez valía la pena aclarar la situación con la herencia de una vez por todas para evitar problemas en el futuro. El mensaje de Kyler llegó por la mañana. Estaré en tu casa a las 7. Le diré a seguridad a quién voy a ver. Tess no respondió, pero se preparó mentalmente para una conversación desagradable. No pudo concentrarse en el trabajo en todo el día. Las llamadas de los clientes se convirtieron en un ruido ininteligible y el tiempo pasó con una lentitud agonizante. A las 5:30, al terminar su turno, se fue a casa sintiendo una ansiedad creciente. A las 7 en punto, el guardia de seguridad de Riverside Gardens llamó para avisar de la llegada de un invitado. Unos minutos más tarde, sonó el timbre. Tess respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaba Kyler, vestido con su mejor camisa y con un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas, en las manos. Tenía un aspecto inusual, bien afeitado,
con el pelo cuidadosamente peinado, como si se fuera a asistir a un importante evento de negocios. Desprendía el aroma de un costoso colonia que ella le había regalado una vez por su cumpleaños y que él casi nunca usaba. «Hola», dijo con una sonrisa insegura. «¿Puedo pasar?» Tess se apartó en silencio y le dejó pasar al apartamento. Kayler entró, mirando a su alrededor con una sorpresa mal disimulada. «Vaya», silbó. «Impresionante». «¿Qué querías, Kayler?», preguntó Tess cruzando los brazos sobre el pecho. No tenía intención de ponérselo fácil. «Hablar», respondió él tendiéndole el ramo. «Son para ti». Tess cogió las flores a regañadientes, pero no las puso en un jarrón, sino que las dejó sobre la mesita. «¿Sobre qué?», preguntó ella. «Ya dijiste todo lo que tenías que decir cuando te fuiste. Nuestro matrimonio está muerto. Quieres empezar una nueva vida. Exiges vender la casa. ¿Qué ha cambiado?» Kayler respiró hondo. Yo me equivoqué», dijo bajando la mirada. «Hice tonterías. Tess, quiero pedirte perdón». Tess lo miró con desconfianza. En 10 años de vida juntos, Kayler rara vez había reconocido sus errores y aún menos se había disculpado por ellos. «¿Perdón?», repitió ella. «¿Por qué exactamente? ¿Por haberme engañado o por haberme abandonado y echado de nuestra casa?» «Por todo», dijo Kayler dando un paso hacia ella. «Lo he estropeado todo, Tess. Estas semanas sin ti he reconsiderado muchas cosas. Lo que hubo entre Gillian y yo fue un error, una obsesión. Ya he roto con ella». Tess sintió que se le escapaba una carcajada, pero se contuvo. Ahora todo estaba claro. Por supuesto, se había enterado de la herencia y ahora intentaba volver. «¿Y cuándo fue exactamente que vi todo?», preguntó ella con sarcasmo. «¿Antes o después de enterarte de mi herencia?». Kayler titubeó un momento, pero rápidamente se recompuso. «No tiene nada que ver con el dinero», replicó. «Sí, he oído algunos rumores, pero no es eso. Me he dado cuenta de que cometí un error. Tess, hemos estado juntos 10 años. ¿De verdad crees que puedo borrar todo eso tan fácilmente?» «Evidentemente, sí», respondió Tess secamente. «Eso es precisamente lo que hiciste hace 2 semanas». Kayler dio un paso más hacia ella e intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «He sido un idiota», dijo con un tono suplicante en la voz. No me daba cuenta de lo que estaba perdiendo. «Tess, empecemos de nuevo. Podemos volver a nuestra casa, cancelar la venta. Seré mejor, lo prometo. Cambiaré». Tess lo miró y no lo reconoció. No era el Kayler seguro de sí mismo y a veces grosero que ella conocía. Este hombre parecía falso, un actor interpretando el papel de un marido arrepentido. «¿Y tu sueño de libertad?», preguntó ella. «¿Y los viajes? ¿De vivir sin hipotecas ni compromisos?» «Me he dado cuenta de que la libertad no es la ausencia de compromisos», respondió rápidamente Kayler, como si hubiera preparado la frase de antemano. «La verdadera libertad es estar con la persona que amas y construir un futuro juntos». Estaba cegado, pensaba que la hierba era más verde en otro lugar, pero no es así. Parecía sincero y, por un momento, Tess casi le creyó. Casi. Pero algo en sus ojos, un brillo calculador, delataba sus verdaderas intenciones. «Kyle», dijo ella, negando con la cabeza, «agradezco tus disculpas. De verdad. Pero se ha acabado. Los dos lo sabemos. Tú has tomado tu decisión y yo la mía. No hay vuelta atrás». «¿Pero por qué?», insistió él con un tono de desesperación en la voz. «¿De verdad no crees en las segundas oportunidades? ¿En que las personas pueden cambiar?» «No se trata de eso», respondió Tess. «Se trata de que no quiero volver. Me has abierto los ojos, Kayler. Yo también he reconsiderado muchas cosas durante estas semanas, y he comprendido que merezco algo mejor que estar con alguien que puede renunciar a mí tan fácilmente cuando aparece algo más atractivo».
Kyle permaneció en silencio, claramente sin esperar esa respuesta. Pensaba que Tess le suplicaría que volviera, que le estaría agradecida por esta segunda oportunidad. Además, añadió Tess, ya he iniciado los trámites del divorcio. Mi abogado ha preparado todos los documentos necesarios. ¿Un abogado? Kyle frunció el ceño. ¿Para qué necesitamos abogados? Podemos resolverlo todo nosotros, como siempre. No, Kyle. Esta vez no. Esta vez. Entre ellos se hizo un silencio tenso. Kyle cambió el peso de un pie a otro, como si no supiera qué hacer a continuación. Su mirada vagaba por el lujoso apartamento, deteniéndose en los muebles caros, las ventanas panorámicas con vistas al río, el nuevo televisor de pantalla grande. «¿Te gusta estar aquí, verdad?», preguntó finalmente. «Sí, me gusta», respondió Tess simplemente. «Debe de ser muy caro. Puedo permitírmelo». Kayler respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Tess, sobre la herencia, ¿por qué no me lo dijiste?». Y ahí estaba, por fin, la verdadera razón de su visita. «¿Y por qué tenía que decírtelo?», preguntó Tess. «Dejaste muy claro que lo nuestro había terminado. Te llevaste tus cosas y te fuiste con otra mujer». «Pero seguimos casados», replicó Kayler. «Casados legalmente, y cualquier bien adquirido durante el matrimonio se considera ganancia conjunta». Tess cruzó los brazos sobre el pecho. «La herencia no es ganancia conjunta, Kayler. Pertenece únicamente al cónyuge que lo ha recibido. Mi abogado me lo ha explicado muy claramente». Kayler cambió de expresión. La máscara del marido arrepentido se desvaneció instantáneamente, dando paso a una expresión fría y calculadora. «Pero estábamos juntos cuando lo recibiste», insistió él. «Vivíamos en la misma casa». «No», negó Tess con la cabeza. «La carta sobre la herencia llegó la misma noche que te fuiste. De hecho, nuestra relación ya se había roto. Tú mismo dijiste que nuestro matrimonio estaba muerto». Kayler hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. «¿Y cuánto has recibido exactamente?», preguntó directamente. «No es asunto tuyo». «He oído que eran 680,000», continuó Kayler ignorando su respuesta. «¿Es cierto?». Tess no respondió, solo lo miró con creciente repugnancia. «Entonces es cierto», concluyó él con una sonrisa burlona. «¿Sabes lo que se puede hacer con ese dinero? Podríamos...». «No hay ningún podríamos, Kayler», lo interrumpió Tess. «Te fuiste, elegiste a otra mujer, perdiste el derecho a decir podríamos». Kayler se quedó en silencio por un momento y luego su rostro se deformó por la ira. «No puedes deshacerte de mí así como así», dijo en voz baja y amenazante. «Si crees que puedes quedarte con todo ese dinero, estás muy equivocada». «Es mi dinero, Kayler», respondió Tessa con firmeza. «Es la herencia de mi tío, al que ni siquiera conocías», exclamó Kayler alzando la voz. «Un fantasma del pasado te deja casi $700,000 y yo, que he estado a tu lado durante 10 años, ¿no recibo nada? ¿Te parece justo? ¿Y te parece justo abandonar a tu mujer y volver cuando te enteras de que ha recibido una herencia?», replicó Tess. Kyle respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por la ira. «Te demandaré», dijo finalmente. «Impugnaré tu derecho a la propiedad exclusiva de la herencia. Demostraré que la recibiste mientras aún estábamos casados». «Haz lo que quieras», respondió Tess con calma. «Mi abogado está seguro de que la ley está de mi parte». «¿De verdad quieres pasar por esto?», preguntó Kayler cambiando de táctica. Su voz volvió a ser suave, casi cariñosa. «¿Un sucio proceso judicial que puede durar años? ¿Todos esos testimonios, interrogatorios humillantes? ¿Es eso lo que quieres, Tess?». Tess sabía que él intentaba intimidarla, hacerla dudar, pero estaba preparada para ello. «Si es necesario, sí», respondió. «No voy a dejar que me manipules, Kayler. Esta vez no». «Piensa en tus padres», continuó él, como si no la hubiera oído.
¿Qué dirían si supieran que su hija se ha negado a compartir su herencia con el hombre que ha estado a su lado en los momentos más difíciles? ¿Recuerdas cómo te apoyé tras la muerte de tu madre? ¿Cómo te ayudé con el funeral? Fue un golpe bajo. Los padres de Tess siempre habían sido un tema delicado para ella. Los había perdido demasiado pronto, a su padre cuando era adolescente y a su madre hacía solo 5 años. Y Kayler lo sabía, sabía lo mucho que los echaba de menos, lo a menudo que se preguntaba qué dirían ellos de sus decisiones. «No te atrevas», dijo Tess en voz baja, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «No te atrevas a utilizar la memoria de mis padres. Solo te recuerdo lo que hubo entre nosotros», dijo Kayler, dando un paso hacia ella. «Éramos una familia, Tess. Sí, cometí un error, pero ¿no estás cometiendo ahora el mismo error al negarnos una segunda oportunidad?» Tess lo miró y vio a través de todas sus manipulaciones. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había podido creer en sus palabras, en su supuesta preocupación? «Quiero que te vayas», dijo, enderezándose. «Ahora mismo. Tess, piénsalo. Vete, Kayler, o llamaré a seguridad». Kayler la miró durante unos segundos, claramente tratando de idear una nueva táctica, pero luego se rindió. Se dirigió lentamente hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Esto no ha terminado», dijo, volviéndose. «No voy a ceder, Tess. Ese dinero nos pertenece a los dos y lo demostraré. Tendrás que compartirlo, lo quieras o no». Con estas palabras salió dando un portazo. Tess se dejó caer en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que Kayler no hablaba por hablar. Si amenazaba con llevarla a los tribunales, significaba que estaba dispuesto a hacerlo. Pero, ¿hasta qué punto eran fundadas sus amenazas? Tenía posibilidades reales de conseguir parte de su herencia. Cogió el teléfono y marcó el número de Olivia Prescott. Era tarde, casi las 9 de la noche, pero se trataba de una emergencia. «¿Tess? ¿Qué pasa?», respondió Olivia sorprendida. «Kyle acaba de estar aquí», dijo Tess tratando de hablar con calma. «Primero intentó reconciliarse y, cuando me negué, empezó a amenazarme con demandarme por la herencia. Dice que presentará una demanda y demostrará que tiene derecho a la mitad». Olivia suspiró profundamente. «No me sorprende», dijo. «Es una táctica típica. Primero, miel, luego, vinagre. Pero no te preocupes, Tess. La legislación en estos casos es bastante clara. La herencia recibida por uno de los cónyuges es su propiedad personal y no un bien ganancial, incluso si se ha recibido durante el matrimonio. Y en tu caso, hay otro aspecto importante. Recibiste la herencia después de romper la relación. Pero Kayler dice que demostrará que todavía estábamos juntos. «Que lo intente», dijo Olivia con seguridad. «Tenemos testigos que confirmarán que él recogió sus cosas y se marchó antes de que recibieras la carta sobre la herencia. Además, hay una fecha de entrega de la carta que coincide con el día en que se marchó, y sus acciones posteriores, como exigir que se vendiera la casa y solicitar el divorcio, solo confirman que la relación se había roto». Tess sintió que recuperaba la confianza. «¿Entonces sus amenazas son solo un farol?» «Yo no diría que es un farol», respondió Olivia con cautela. «Realmente puede presentar una demanda, pero sus posibilidades de éxito son mínimas. Sin embargo, prepárese para que el proceso se prolongue. Estos casos rara vez se resuelven rápidamente». «Estoy preparada», dijo Tess con firmeza. «No voy a permitir que me intimide ni me manipule. Esta vez no». «Esa es la actitud correcta», aprobó Olivia. «Mañana estaré en la oficina a partir de las 9. Pásate y discutiremos los siguientes pasos. Mientras tanto, intenta no hablar directamente con Kayler. Toda la comunicación debe pasar por mí». Tess le dio las gracias a la abogada y colgó. La conversación con Olivia le había dado fuerzas. Sabía que aún le esperaban muchas dificultades, pero ahora estaba segura de que podría superarlas. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, Tess visitó la oficina de Olivia Prescott.
La abogada le explicó detalladamente la situación desde el punto de vista legal, le mostró los artículos pertinentes de la ley y le aseguró que la herencia era inviolable. Incluso si recibieras la herencia estando en buenos términos con tu marido, explicó Olivia, seguiría siendo exclusivamente tuya, y teniendo en cuenta las circunstancias, el hecho de que él falleciera antes de recibir la herencia, sus posibilidades son aún menores. ¿Pero puede alargar el proceso?, preguntó Tess. Es posible, asintió Olivia. Y probablemente eso es lo que espera. Muchas personas aceptan condiciones desfavorables simplemente porque se cansan de los interminables litigios. Pero no le aconsejo que caiga en esa táctica. Si cede ahora, él comprenderá que la manipulación funciona y la utilizará una y otra vez. Tess suspiró. Sabía que Olivia tenía razón. Durante toda su vida juntos, Kayler la había manipulado en mayor o menor medida. Su descontento, su frialdad, sus rencores silenciosos, todo eran formas de hacerla sentir culpable, de hacerla ceder, de hacerla aceptar su punto de vista. Y ella siempre cedía, pensando que era más fácil, que era mejor para su relación. Pero esta vez no. Esta vez se mantendría firme. No cederé, dijo Tess con firmeza. Haga lo que haga, amenace con lo que amenace, no le daré ni un centavo de la herencia. ¡Qué actitud!, sonrió Olivia. Y otro consejo, ten cuidado con los amigos y conocidos comunes. La experiencia demuestra que, en situaciones así, la gente suele dividirse en Davia y no siempre se puede predecir de qué lado se pondrá cada uno. Tess asintió, recordando cómo Cheyenne, a pesar de su promesa de guardar el secreto, le había contado lo de la herencia a Marcus, y él a alguien más, hasta que la información llegó a oídos de Kayler. Tendré cuidado, prometió. Al salir de la oficina de Olivia, Tess se sentía mucho más segura. Conocer sus derechos y saber que la ley estaba de su parte le daba fuerzas. Ya no temía las amenazas de Kayler, no dudaba de que su decisión fuera la correcta. De camino al trabajo, Tess recibió un mensaje de Kayler. Espero que hayas recapacitado. Todavía podemos resolverlo todo de forma pacífica. Tess no respondió. En su lugar, reenvió el mensaje a Olivia tal y como habían acordado. A partir de ese momento, todas las comunicaciones con Kayler debían pasar por su abogada. Kayler siguió escribiendo y llamando durante todo el día, pero Tess ignoró todos sus intentos de contactar con ella. Sabía que esto solo era el principio y que aún le esperaban muchas dificultades, pero estaba preparada para afrontarlas. Por la noche, al volver a casa después del trabajo, Tess encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una hoja de papel con un texto impreso. Piénsalo de nuevo. No quieres que toda la suciedad de tu vida salga a la luz en un tribunal. Tengo cosas que contar y no te van a gustar. Tess arrugó la nota y la tiró a la basura. Si Kayler pensaba que se iba a asustar con amenazas tan baratas, estaba muy equivocado. En 10 años de matrimonio no tenía ningún secreto oscuro que pudiera utilizarse en su contra. Todos sus intentos por difamarla ante el tribunal solo confirmarían sus verdaderas intenciones. Tess estaba segura de que no sucumbiría a las manipulaciones de Kayler. Esta vez, no. 2 días después, Tess estaba de pie junto a la ventana panorámica de su apartamento, observando cómo el cielo cambiaba de color, pasando de un azul crepuscular a un violeta oscuro. La noche prometía ser cálida, pero ella se abrigaba con un ligero cardigan, como si esperara algo desagradable. Y lo desagradable estaba a punto de suceder. Kayler había solicitado una reunión a través de su abogado, un hombre bajito de mirada penetrante llamado Paul Grayson. Según él, Kayler quería discutir una solución de compromiso en persona, sin intermediarios. Olivia Prescott se opuso rotundamente. No aceptes una reunión privada, insistió. Es una táctica habitual.
eliminar a los abogados de la ecuación e intentar presionar emocionalmente. Cualquier negociación debe realizarse en presencia de abogados. Pero Tess sentía que tenía que poner punto final. Estaba harta de las pequeñas maldades que Kayler había estado haciendo en los últimos días, desde mensajes amenazantes hasta intentos de desacreditarla ante sus amigos comunes. Quería terminar todo con una conversación decisiva. «Aceptaré su propuesta de reunión», le dijo a Olivia, «pero en mis propios términos. La reunión tendrá lugar en tu oficina, tú estarás presente y su abogado no. Que vea lo que se siente al estar en desventaja». Olivia sonrió. «Astuto. Tendrá que aceptar tus condiciones o parecer un cobarde que tiene miedo de enfrentarse a ti cara a cara». Kyle, por supuesto, aceptó. Su ego no le habría permitido rechazar la oferta. Ahora, contemplando la ciudad al atardecer, Tess se preparaba mentalmente para la confrontación que se avecinaba. Olivia le había dado muchos consejos valiosos: hablar con seguridad, no dejar que la interrumpieran, no reaccionar emocionalmente a las provocaciones. Pero lo más importante era recordar que la ley estaba de su parte y que no tenía que ceder. El teléfono vibró. Era un mensaje de Olivia. «Ya está aquí. Parece nervioso, pero decidido. ¿Estás lista?» Tess respiró hondo y respondió: «Voy para allá. Llegaré en 20 minutos». El trayecto hasta la oficina de Olivia le llevó menos tiempo del que Tess había previsto. El tráfico era sorprendentemente fluido, como si el propio universo la empujara a terminar cuanto antes ese desagradable episodio de su vida. Antes de entrar en el edificio, Tess se detuvo un momento para comprobar su aspecto en el reflejo de la puerta de cristal. Para la reunión, había elegido un traje de chaqueta azul oscuro, muy sobrio. Se había maquillado lo mínimo y se había recogido el pelo en un moño pulcro. Nada extravagante ni provocativo, solo seguridad y discreción. La secretaria de Olivia la recibió en la recepción con una sonrisa comprensiva. «La esperan en la sala de conferencias», le dijo. «La señorita Prescott ha pedido que le diga que todo está listo». Tess asintió y se dirigió hacia la puerta indicada, sintiendo que su determinación se fortalecía con cada paso. No más dudas, no más concesiones. Era hora de cerrar ese capítulo de su vida en sus propios términos. Cuando entró en la sala de conferencias, Kayler y Olivia estaban sentados a ambos lados de una larga mesa de madera oscura. Al ver a Tess, Kayler se levantó con una sonrisa incómoda, como si se tratara de una reunión de negocios y no de una dolorosa discusión sobre un divorcio. «Tess», comenzó él en tono conciliador, «gracias por aceptar reunirte conmigo. Creo que podemos...». Ella levantó la mano para detenerlo. «No perdamos el tiempo con cortesías, Kayler», dijo ella sentándose junto a Olivia. «Tú querías reunirte, aquí estoy. ¿Qué quieres?». Kayler se sentó de nuevo, claramente desconcertado por su franqueza. Contaba con la Tess de siempre, complaciente, dispuesta a transigir, fácil de manipular emocionalmente. Pero ante él se sentaba una mujer completamente diferente, serena, tranquila y absolutamente segura de sí misma. «Bien», dijo él, aclarando la garganta. «He hablado con mi abogado. Cree que podríamos evitar un largo proceso judicial si llegamos a un acuerdo amistoso». «¿Sobre qué exactamente?». «Sobre la división de los bienes», respondió Kayler tamborileando con los dedos sobre la mesa, un signo de nerviosismo que Tess conocía bien. «Incluida la herencia». «La herencia no se puede dividir», dijo Tess con calma. «Me pertenece exclusivamente a mí. Tu abogado debería habértelo explicado». «Es una cuestión discutible», replicó Kayler, mirando a Olivia como esperando que ella confirmara sus palabras. Pero la abogada de Tess se mantuvo imperturbable. «Todavía estábamos casados cuando recibiste la herencia. De hecho, su matrimonio estaba disuelto en el momento en que la señorita Ormond recibió la notificación de la herencia», intervino Olivia. «Usted abandonó el domicilio conyugal».
Se llevó sus pertenencias personales y expresó claramente su intención de poner fin a la relación. Eso aún hay que demostrarlo, dijo obstinadamente Kayler. Tenemos testigos, replicó Olivia, y sus propios mensajes en los que habla del divorcio. Kayler pareció a punto de replicar, pero luego lo pensó mejor. Se volvió hacia Tess. Escucha, no quiero una guerra, dijo en tono más suave. Solo quiero justicia. Hemos estado juntos 10 años. Te apoyé cuando murieron tus padres. Estuve a tu lado cuando perdiste tu trabajo hace 3 años. ¿No me merezco al menos una parte de ese dinero? Tess sintió como una ola de ira la invadía, pero la contuvo. No permitiría que él la manipulase. Y yo te apoyé cuando perdiste tu prometedor trabajo y estuviste 4 meses sin hacer nada, respondió con calma. Invertí el 80% de mis ahorros en nuestra casa. Aguanté tus arrebatos de ira, tus constantes excusas para no tener un hijo. Pero cuando decidiste que habías encontrado algo mejor, te fuiste sin mirar atrás. Así que no hablemos de quién se merece qué. Kyle la miró con sorpresa, que apenas podía ocultar. Esa Tess le resultaba desconocida. No tenía la habitual inseguridad en la voz, no apartaba la mirada, no intentaba suavizar las asperezas. Está bien, dijo él por fin, enderezándose. Hablemos de negocios. Esta es mi propuesta. Te quedas con el 70% de la herencia y el 30% es para mí. A cambio, no impugnaré el reparto del resto de los bienes y aceptaré un divorcio rápido y sin problemas. Tess miró a Olivia, que negó ligeramente con la cabeza. Ni un centavo, Kayler, dijo Tessa con firmeza. La herencia me pertenece al 100%, no es negociable. No sabes lo que estás firmando, dijo Kayler con un tono amenazante. Puedo alargar el proceso de divorcio durante años. Puedo impugnar cada uno de tus pasos, cada una de tus decisiones. Crees que vas a ganar, pero piensa en el tiempo, los nervios y el dinero que te va a costar. Interesante, dijo Tess pensativa, como si estuviera reflexionando en voz alta. Me estás amenazando para conseguir dinero. ¿No te parece que eso es un poco extorsión? No te estoy amenazando, se corrigió rápidamente Kayler. Solo te estoy explicando la realidad de la situación. Bien, entonces déjame explicarte la realidad de mi situación, dijo Tess, inclinándose hacia adelante. Tengo dinero para pagar a los mejores abogados. Tengo tiempo y ganas de luchar todo lo que sea necesario, y tengo pruebas de que me abandonaste antes de que recibiera la herencia. Así que la cuestión no es si voy a ganar, sino cuánto tiempo y dinero estás dispuesto a gastar en un caso perdido de antemano. Kyle permaneció en silencio, claramente sin esperar tal respuesta. Y otra cosa, continuó Tess. ¿Cómo le explicarás al tribunal que volviste conmigo justo después de enterarte de la herencia? ¿Qué impresión crees que causará eso al juez? Olivia carraspeó delicadamente para llamar la atención. Si me lo permiten, dijo, me gustaría hacer una propuesta que podría satisfacer a ambas partes. Tess y Kayler se volvieron hacia ella. La señorita Ormond conserva todos los derechos sobre la herencia, tal y como establece la ley, comenzó Olivia. A cambio, está dispuesta a renunciar a su parte de la casa a condición de que el señor Brooks le pague una indemnización de $50,000, teniendo en cuenta que su contribución a la compra y al pago de la hipoteca fue considerablemente mayor. Kayler frunció el ceño. ¿50,000? Eso es más que mi parte de la casa. No exactamente, replicó Olivia. Si se tienen en cuenta todos los pagos que ha hecho la señorita Ormond, así como el pago inicial que salió íntegramente de sus ahorros, esa cantidad es incluso inferior a lo que ella se merece. Tess miró a Kayler, tratando de adivinar qué estaba pensando. Sabía que él no tenía $50,000. Siempre había vivido al día, gastando la mayor parte de su sueldo en sus aficiones y entretenimientos. No tengo tanto dinero, admitió finalmente Kayler. En ese caso, dijo Olivia,
La señorita Ormond propone lo siguiente. Renuncia a su parte de la casa sin compensación alguna, a condición de que usted se haga cargo de todos los gastos del divorcio y no impugne su derecho a la herencia. Kyle parecía desconcertado. Evidentemente, esperaba largas y tortuosas negociaciones, no propuestas claras y concretas. Tengo que pensarlo, dijo. Consultaré con mi abogado. Por supuesto, asintió Olivia. Pero tenga en cuenta que esta oferta solo es válida hoy. Mañana, la señorita Ormond podría cambiar de opinión y exigir una compensación total por su parte de la casa. Tess sonrió para sus adentros. Olivia estaba utilizando magistralmente la táctica de la oferta limitada en el tiempo, un recurso que se utilizaba a menudo en ventas para empujar al cliente a tomar una decisión rápida. Kyle se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, claramente tratando de encontrar una salida a la situación. Tess conocía ese gesto. Siempre lo hacía cuando sentía que estaba perdiendo. «Necesito pensarlo», repitió. «Tiene 15 minutos», dijo Olivia mirando el reloj. «Después, la señorita Ormond y yo tenemos que irnos a otra reunión». Kayler asintió y salió de la habitación, sacando el teléfono mientras caminaba, evidentemente para llamar a su abogado. Cuando se cerró la puerta detrás de él, Tess exhaló y miró a Olivia. «¿Cree que aceptará?» «Estoy casi segura», asintió la abogada. «Su oferta es demasiado buena como para rechazarla. En esencia, le está regalando la casa». «No quiero esa casa», negó Tess con la cabeza. «Tiene demasiados recuerdos. Quiero empezar de cero». Olivia sonrió con complicidad. «Y podrás hacerlo. Con tus posibilidades económicas tienes todas las puertas abiertas». Tess pensó en el futuro que ahora podía construir por sí misma, sin mirar atrás a Kyler, sin necesidad de adaptarse a nadie más. Esa embriagadora sensación de libertad era nueva para ella y la disfrutaba. Exactamente 15 minutos después, Kyler volvió a la habitación. Se notaba en su rostro que la decisión no le había resultado fácil. «Estoy de acuerdo», dijo sin mirar a Tess. «Renuncio a mi parte de la casa, no reclamaré la herencia y pagaré los gastos del divorcio». «Estupendo», asintió Olivia. «Prepararé todos los documentos necesarios antes de que termine la semana. Podrán firmarlos el viernes». Kyler asintió sin apartar la mirada de Tess. «¿Eso es todo?», preguntó. «Casi», dijo Tess. «Hay algo más que me gustaría decirte». Por fin la miró. «¿Qué?» «Quiero darte las gracias», dijo Tess, sin sarcasmo ni rencor en su voz. «Si no te hubieras ido, nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser. Habría seguido adaptándome, cediendo, dudando de mí misma, pero tú me diste la oportunidad de encontrar mi verdadero yo, y te lo agradezco de verdad». Kyle la miró desconcertado, como si no pudiera entender si estaba bromeando o hablando en serio. «Me alegro de que pienses así», logró decir finalmente. «Y te deseo felicidad con Gillian», añadió Tess. «De verdad. Espero que hayas encontrado lo que buscabas». Con estas palabras se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Kyler asintió con torpeza, dijo un breve «hasta el viernes» y salió apresuradamente de la habitación. Olivia negó con la cabeza con una leve sonrisa. «Eres una mujer increíble, Tess Ormond», dijo. «No todo el mundo es capaz de tal generosidad después de todo lo que ha pasado usted». «No es generosidad», respondió Tess. «Es libertad. Por fin siento que puedo dejar atrás todo eso, el rencor, la decepción, el dolor, y seguir adelante». Olivia asintió con comprensión. «¿Y a dónde irá ahora?» Tess sonrió. «Tengo algunas ideas». 3 meses después, el sol iluminaba suavemente la amplia cocina de la nueva casa de Tess, en las afueras de Indianápolis. A diferencia de su antigua vivienda, esta casa era completamente suya, sin hipotecas, sin copropietarios, sin concesiones. Lo había elegido después de mucho buscar.
una casa de 2 plantas en una zona tranquila, con un gran jardín y una terraza orientada al este, ideal para tomar el café de la mañana. Tess estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando las últimas cifras en su ordenador portátil. Su pequeño negocio, una tienda online de artículos de decoración únicos hechos a mano, estaba creciendo mejor de lo que esperaba. Empezó con una pequeña colección de artículos creados por artesanos locales, pero rápidamente amplió su surtido y ahora trabajaba con artistas de todo el mundo. La idea de la tienda surgió hace 5 años, cuando Tess se aficionó a la creación de cojines y mantas decorativas. Kyle siempre lo consideró un pasatiempo sin sentido, una pérdida de tiempo y dinero. ¿Quién necesita esos trapos?, decía cuando la encontraba cosiendo a altas horas de la noche, y Tess, como de costumbre, cedía, dejaba a un lado su afición y guardaba las telas y los hilos para no molestar a su marido. Pero ahora todo era diferente. Una de las habitaciones de su nueva casa estaba completamente dedicada a su taller, donde podía crear todo lo que quisiera. Y la tienda online, la casa de Tess, se había convertido no solo en un pasatiempo, sino en un negocio rentable que le permitía dedicarse a lo que más le gustaba y apoyar a otros artesanos. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Cheyenne con una botella de champán y una amplia sonrisa. «He traído algo para celebrar», anunció al entrar en la casa. 3 meses libre de Kyler merecen una celebración. Tess se rió y abrazó a su amiga. «Sabes que hace tiempo que no pienso en él», dijo mientras acompañaba a Cheyenne a la cocina. «Lo sé, pero da igual, hay que celebrarlo», dijo Cheyenne guiñándole un ojo mientras sacaba una caja de pasteles de su bolso. «Por cierto, tengo noticias. Ayer me encontré con Jeff, de la oficina de Kyler. Dice que Kyler y Gillian ya no están juntos. Ella se ha ido con un gerente de la oficina central». Tess negó con la cabeza mientras sacaba las copas de champán. «No puedo decir que me sorprenda», comentó. «Por lo que parece, Gillian busca lo mismo que Kyler. Encajaban bien juntos». «No te alegras nada», dijo Cheyenne con ligera decepción. «¿Dónde está tu sentido de la justicia? Se lo merecía». «Quizá», sonrió Tess mientras servía el champán. «Pero, ¿sabes? La verdad es que ya no pienso en él. Estoy demasiado ocupada con mi vida». Chocaron las copas y Cheyenne miró atentamente a su amiga. «Has cambiado», dijo. «En el buen sentido. Estás radiante». «Soy feliz», respondió Tess con sencillez. «Por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz». Y era verdad. Tess se sentía realmente viva. Cada mañana se despertaba con la ilusión de un nuevo día, en lugar de con la pesada sensación de tener que cumplir las expectativas de alguien. Había empezado a redescubrirse a sí misma, sus deseos, sus sueños, sus metas. Recientemente se había apuntado a un curso de fotografía, otra afición que había pospuesto durante mucho tiempo. Viajaba, no tanto como le hubiera gustado, pero ya había visitado Nueva York y San Francisco, y para otoño tenía previsto un viaje a Europa. Incluso había empezado a salir con alguien, nada serio, solo veladas agradables con gente interesante, sin compromisos ni expectativas. «Hablando de felicidad», dijo Cheyenne bebiendo champán, «hablé con Marcus la semana pasada. Está deseando compensarte por haber hablado de tu herencia. Y, de paso, quiere presentarte a su primo, Ethan. Es arquitecto y acaba de volver de Francia. Es muy guapo, por cierto». «Cheyenne», advirtió Tess, «ya hemos hablado de esto. No estoy preparada para una relación seria». «¿Quién ha hablado de una relación seria?», preguntó inocentemente su amiga. «Solo una cena, charlar. Te mereces buena compañía». Tess negó con la cabeza, pero sonrió. «Quizá más adelante. Ahora quiero concentrarme en la tienda. Tengo grandes planes para la temporada de otoño». Pasaron la noche hablando del futuro,
de los planes de Tess para ampliar el negocio, del nuevo trabajo de Cheyenne en una agencia de marketing, de los lugares que les gustaría visitar. El nombre de Kayler no salió en toda la conversación, como si esa parte de la vida de Tess estuviera sellada y guardada muy lejos. Cuando Cheyenne se fue, Tess salió al porche con una taza de té. Era una cálida tarde de verano y el aire olía a jazmín, que ella había plantado junto a la valla. En algún lugar lejano se oía música y una ligera brisa llevaba la melodía hasta su nuevo hogar. Tess miró su jardín y pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. De ser una mujer que dudaba de cada una de sus decisiones, se había convertido en una persona segura, que conocía sus objetivos y no tenía miedo de perseguirlos. La herencia de su tío Harmon le había dado libertad financiera, pero la verdadera riqueza la había encontrado cuando comprendió su poder, el poder de tomar decisiones, defender sus límites y creer en sí misma. Aquella noche, mientras se dormía en su dormitorio, Tess comprendió que ya no le daba miedo el futuro. Fuera lo que le deparara el día siguiente, el mes siguiente o el año siguiente, estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. Su vida ahora le pertenecía solo a ella, y ese era el regalo más valioso que jamás había recibido.